Hoy hablaremos de Jane Austen y el periodo de regencia inglesa. El término regencia en el Reino Unido se refiere al periodo que va de 1811 a 1820, cuando ante la incapacidad para gobernar del rey Jorge III, el príncipe de Gales tuvo que asumir su representación con el título de príncipe regente. Pero en realidad es un periodo mucho más extenso, comprendido entre 1795 hasta 1837. Abarca la última parte del reinado de Jorge III, los reinados de Jorge IV y William IV, y acaba con la llegada al trono de la reina Victoria. Se considera un proceso de transición entre la era georgiana y la era victoriana, por lo que también se puede llamar como era previctoriana. Fue una época donde floreció la arquitectura y la cultura en general, destacando especialmente la literatura, y en la que se creó un estilo y una moda que pasaría a la historia con el nombre de estilo regencia. Con relación a las pautas sociales, la etiqueta experimentó un refinamiento exhaustivo que llegó a la mayoría de los ámbitos de la vida de las clases nobles y burguesas inglesas. Una de las escritoras que, sin quererlo, ha pasado a la historia como una de las cronistas oficial de la época a través de sus obras fue Jane Austen. Nacida en 1775, en plena época de la regencia inglesa, Jane Austen perteneció a la burguesía agraria en la rectoría de Steventon. Con una familia numerosa, de 8 hermanos, Jane recibió educación gracias a su padre, un reverendo que enseñaba a los niños del pueblo, y quien poseía una gran biblioteca a la que desde niña Jane tuvo acceso. Estando en el seno de una familia que promovía el aprendizaje, la escritora desarrolló un talento especial para componer textos donde representaba los valores familiares que ella consideraba como importantes. Tuvo una niñez tranquila y los lugares que visitó tras salir de su pueblo natal en 1800 fueron la base de todas sus novelas situadas en la sociedad rural georgiana de esa época. En ellas logró describir desde la vida cotidiana, con sumo detalle de los personajes y los lugares, sucesos entrelazados que crean un argumento común y lógico cercano a la vida de los lectores, que terminaba por crear historias de contenido didáctico donde el decoro y la moral eran esenciales. Antes de cumplir los 22 años, ya tenía esbozadas 3 de sus grandes novelas, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad y La Abadía de Northanger. Sus obras giran en torno al matrimonio de su protagonista, heroínas que no parecen interesadas en los talentos que la sociedad de la época exigía a las mujeres para atraer la atención de un marido. Referidas como clásicos de la literatura universal, las novelas de Jane Austen dieron a conocer un mundo doméstico y rural, donde los lectores podían sentirse identificados con personajes que a través de sus vidas y sentimientos dan cuenta de las complejidades de la sociedad inglesa del siglo XVIII y a la vez establecen un mundo emocional que sigue teniendo admiradores en la actualidad. A las mujeres y sus infinitas complejidades y virtudes, Jane Austen les dio voz y corazón, con ingenio y a veces deslizando sátira social. A pesar de que los libros de Austen siempre tienen un final feliz donde sus heroínas consiguen el amor anhelado, la autora terminó sus días soltera, tras un amor que huyó a Irlanda y una propuesta de matrimonio que declinó. Murió por una enfermedad hormonal que se la llevó con 41 años en 1817. Hoy hablaremos de Jane Austen y el periodo de regencia inglesa. El término regencia en el Reino Unido se